Buenas. Vamos a analizar las 6 primeras preguntas de el banco de preguntas que tenemos de la prueba anticipada, para que ustedes vayan verificando de acuerdo al proceso que han hecho, si han escogido la opción correcta o hay que cambiarla. La primera pregunta nos dice que una función es, las opciones que aparecen son A, una regla o correspondencia que asigna a un solo elemento de un conjunto. B, una regla o correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto. C, una regla o correspondencia que asigna a ningún elemento de un conjunto. Y la D, ninguna de las anteriores. Entonces, cuando hablamos de función, estamos hablando de una relación. Esa relación está dada por los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Esa relación que existe entre esos elementos es lo que se llama correspondencia. Es una correspondencia que se le asigna a cada elemento de un conjunto, porque los elementos del primer conjunto, que se llaman dominio, están relacionados con los elementos de un segundo conjunto que se llama codominio. Entonces, la opción correcta para la primera va a ser la letra B. Verifiquen si escogieron la opción correcta. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice, es el elemento donde se relacionan todos los valores de x y y para determinar si una función es creciente o decreciente. Entonces tenemos las 4 opciones: A, expresión algebraica; B, expresión verbal; C, tabla de valores; D, representación manual. Entonces la opción correcta para esta segunda pregunta se llama tabla de valores, ¿sí? Es la tabla que nosotros comúnmente hacemos dándole un valor a x para buscar un valor a y. Y con esa tabla podemos graficar y por medio de la gráfica podemos determinar si es creciente o decreciente. La tabla de valores lo que me ayuda a identificar ese tipo de funciones. Bueno, la tercera pregunta te dice lo siguiente: las razones trigonométricas se definen como A, la multiplicación de los dos lados de un triángulo isósceles asociado a sus ángulos. B, la suma de los lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. C, el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Y la D, la resta de los ángulos entre la suma de los lados de un triángulo rectángulo. Cuando hablamos de razones trigonométricas, estamos hablando de la relación que existe entre dos lados de un triángulo rectángulo. Si hablamos de una relación o hablamos de una razón, entonces estamos hablando de un cociente. Por lo tanto, la opción correcta de las 4 que aparecen, la única que maneja cociente es la letra C, el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Y por ende, las razones trigonométricas se definen de esa manera, teniendo en cuenta cada uno de la correspondencia entre esos dos lados. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, la definición de la función coseno corresponde a A, cateto opuesto sobre hipotenusa; B, cateto adyacente sobre hipotenusa; C, hipotenusa sobre cateto opuesto; y D, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como estamos hablando de la función coseno se relaciona con adyacente, con el término adyacente. Entonces, coseno con relación a los dos lados que estamos relacionando en un triángulo rectángulo sería, por definición, la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esa es la definición de coseno, teniendo en cuenta cada uno de las definiciones de las razones trigonométricas. Verifiquen ustedes la opción correcta, que en este caso sería B, de acuerdo a lo que ustedes ya escogieron. La pregunta número 5 sería, al realizar la variación trigonométrica, alargamiento vertical debemos realizar. Entonces las 4 opciones son A, multiplicar por un número positivo mayor que 1; B, multiplicar por un número menor que 0; C, multiplicar por un número positivo menor que 1; y D, multiplicar por un número menor o igual que 1. Cuando hablamos de un alargamiento vertical, estamos hablando de la amplitud de una función. En este caso tenemos en cuenta el eje de la Y. Para poder ampliar esa elongación de manera vertical, lo que tenemos que hacer siempre es multiplicar un número por dicha función. Y ese número tiene que ser un número
positivo mayor que 1 para que pueda darse el alargamiento vertical y que la amplitud pueda cambiar. Podemos tener una función con amplitud 1, que es la original, que es la que corresponde a la función como tal. Por ejemplo, si es seno, la amplitud va a ser 1. Entonces, en este caso, lo que hacemos es simplemente ampliar hasta 1 lo que corresponde a la función. Pero si yo lo multiplico esa función por 2, por 3 o por 4, entonces esa nueva amplitud va a cambiar por 2, por 3 y por 4. Entonces se va a ver la gráfica un poco más alargada de manera vertical. La opción correcta entonces para este caso sería la letra A. Verifiquen que ustedes hayan escogido la respuesta correcta. La pregunta número 6 corresponde a: cada uno de los ángulos de un triángulo isósceles mide 70 grados. Si la base mide 24 unidades lineales, la medida de la altura relativa a la base en unidades lineales es igual a. Entonces la primera opción te dice 24 por coseno de 70, B 12 por tangente de 70 grados, C 24 por seno de 70 grados y D 12 por cotangente de 20 grados. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un triángulo isósceles, recuerden que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. En este caso, estos son los dos lados iguales y me dicen que la base mide 24 unidades. Hay una altura que al trazar divide a la base en dos iguales. Eso significa que si toda la base mide 24, entonces al trazar la línea de la altura la va a partir en dos partes iguales. Cada una va a medir 12 unidades. Para tal efecto, entonces yo tengo que los ángulos opuestos a esos lados iguales tendrían la misma medida. Por lo tanto, como me están diciendo que miden 70 grados, yo tengo dos ángulos que miden aquí 70 y 70. Entonces, voy a averiguar cuál es la altura. Entonces, si yo voy a averiguar cuál es la altura para el ángulo de 70 grados, en este caso viene siendo el cateto opuesto. Y esta medida que es 12, que es la mitad de 24, que me están diciendo que es toda la base, entonces esto va a medir solamente 12. Si yo busco dentro de las razones trigonométricas, eh, en cuál de ellas aparece cateto opuesto sobre cateto adyacente, encontramos que la tangente es la que precisa esta información. Entonces, yo puedo definir la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo hago el despeje de la ecuación, entonces me va a quedar tangente de 70 grados es igual a h sobre 12. Ese 12 que está dividiendo pasaría a multiplicar a la tangente de 70 grados, que corresponde al valor de h. Por lo tanto, la opción correcta para esta viene siendo la letra B. Verifiquen ustedes a ver si aparece o colocaron la respuesta correcta.